sublime gracia del Señor. La doctrina de la Trinidad es una doctrina un poco controversial porque es un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que en otros tiempos no había sido revelado o que es revelado de manera parcial. Y pues como nosotros por nuestra naturaleza limitada, seres humanos limitados, estamos lejos de Dios en el sentido cualitativo y cuantitativo de la palabra. Es decir, Dios es demasiado grande para que nosotros lo podamos entender. Dios es tan grande que si ustedes miran ese proyector que está al fondo y lo miran mucho tiempo, pueden quedarse ciegos. ¿Sí o no? Se utiliza una palabra encandelillar, me encandelilló la luz. Pero si lo hacemos con el sol, ahí sí podemos quedar ciegos. Cuando hay eclipse, se recomienda no mirar el eclipse fijamente o directamente, sino a través de unos lentes especiales, porque la persona puede perder la vista o puede verse seriamente deteriorada su visión. Y todas esas cosas son creación de Dios. Imagínense la luz de Dios. Por eso Él dice, no hay hombre que me vea y viva. Su luz es tan poderosa y tan grande que si alguien lo llegara a ver, moriría inmediatamente. De hecho, hubo un hombre que vio una manifestación de la gloria de Dios y fue el apóstol Pablo, que contempló un destello de la gloria de Jesucristo cuando se le apareció camino a Damasco, Hechos capítulo 9, y cayó de rodillas y perdió la vista. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios al que adoramos, que habita en luz inaccesible, dice su palabra. Por tal razón, para nosotros es imposible comprender a Dios en su totalidad. Entonces, esta presentación que nosotros hemos hecho, que en comparación con lo que los grandes hombres de Dios han hecho a lo largo de la historia, no es nada. Si la iglesia nunca tuvo la intención de explicar la Trinidad, mucho menos nosotros. Porque la Trinidad es un misterio, porque estamos hablando del ser de Dios. La Trinidad no pretende explicar lo que es Dios en su ser y nosotros no pretendemos explicar qué es la Trinidad. Explicar para saciar la curiosidad o el deseo de conocimiento de las personas, no. Cuando hombres que se suponían eran hombres de Dios, trataron de entender la Trinidad con su intelecto humano, cayeron en lo que se conoce como herejías. Tenemos la herejía monarquista o herejía sabeliana, el sabelianismo monárquico que fue propuesto por Sabelio, donde se nos habla de un Dios en tres modos, por eso se llama modalismo. Tres presentaciones de Dios con una sucesión cronológica, es decir, primero el Padre, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. Eso es modalismo, tres modos diferentes de Dios. Herejía. Suena bonito, suena lógico, pero es herético. Arrio intentó explicar la Trinidad de Dios. ¿Cómo? Bueno, el Padre es Dios, el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios. Y cayó en otra herejía, en la herejía arriana. De esas dos herejías se desprenden dos sectas o grupos que vemos hoy en día. Por un lado, la Iglesia Pentecostal Unida o los unicitarios, y por otro lado, los testigos de Jehová. Son herejías, porque no
les fue suficiente entender que es un misterio, que hasta ahí no llega el razonamiento y la capacidad de comprensión. Recuerden que Dios es incomprensible. La incomprensibilidad de Dios nos enseña que el hombre no puede entender a Dios. Es demasiado grande. Estamos hablando del ser de Dios y cuando hablamos de la teología propia del ser de Dios, tenemos que ejercer la fe para poder entender todas estas cosas. Como dijo San Agustín, yo primero creo para poder entender. No como se dice hoy en día, ver para creer, no. San Agustín dijo, yo primero creo para después entender. Entonces, yo sé que en estos temas va a haber puntos en los que ustedes puedan quedar, no, pero no entiendo, es que no es para que lo entendamos. La Biblia presenta la evidencia, lo tomas o lo dejas, como dice la canción. ¿Quién canta esa canción? O me tomas o me dejas. Bueno, lo tomas o lo dejas, porque siempre vamos a encontrar desde el razonamiento humano algún problema con esta doctrina. Y la iglesia lo que presentó a lo largo de los siglos fue que Dios es uno en qué? En esencia y tres en subsistencias. Tres personas, una sola naturaleza. No es uno igual a tres, no, es uno en naturaleza, en esencia y tres en personas. En un sentido es uno, en otro sentido diferente es tres. Pero no es nada como lo que se malinterpreta hoy, que somos politeístas, que creemos en tres dioses diferentes, que nosotros predicamos un absurdo intelectual porque decimos que uno es igual a tres. No, no es uno igual a tres, es uno en un sentido. Yo soy hijo en un sentido. ¿En qué sentido? Hijo de mi mamá. Pero también soy esposo. ¿En qué sentido? Esposo de mi mamá, no, esposo de mi esposa. ¿Ven? Bueno, pero ahí salen los vivos intelectuales. No, pero es que hay incesto, hay hombres que se casan. Bueno, entonces, yo soy hijo de mi mamá. Hijo en un sentido. Pero no soy hermano de mi mamá. ¿O sí? Yo no puedo ser hijo y hermano al mismo tiempo. Eso es un absurdo. Yo soy hijo de mi mamá, pero también soy hermano de mi mamá. No, hermano de mis hermanos, de mis dos hermanos de sangre. Soy dos cosas al mismo tiempo, pero en diferentes sentidos. Soy hijo y soy hermano, pero no de la misma persona, en diferentes sentidos. Hijo y hermano. Dios es uno y es tres, en diferentes sentidos, no en el mismo sentido, sería una contradicción. Yo no puedo ser hijo y hermano de mi mamá al mismo tiempo. Dios es uno en esencia y tres en esencia, no, en persona, en otro sentido. Pastor, no entiendo. Ore, pídale a Dios que le dé sabiduría, pídale al Espíritu Santo que le ayude a entender, porque más de eso yo no puedo hacer, porque yo soy un ser humano y mi labor es enseñar lo que la Biblia dice y el resto le corresponde a Dios. Pero también hay una cuota de responsabilidad por parte del hombre, porque el hombre que rechaza la enseñanza, porque no satisface su conocimiento, está en pecado. Y le pasará lo que le pasó a Sabelio, a Arrio y a todos los herejes que ha habido en la iglesia a lo largo de la historia. ¿Sí? Estamos estudiando la confesión de fe. Porque alguien dijo, ustedes no estudian la confesión de fe. Bueno, vamos a estudiar la confesión de fe. Sí estudiamos la confesión de fe, pero no de manera explícita. Pero, ¿quieren estudiar la confesión de fe? Vamos a estudiar la confesión de fe. ¿Trajeron la confesión de fe? ¿No? Sí. No. La de Carly está nuevecita, miren.
Pescale, ay, usted me hace bullying. No, no es bullying, es cariño. Entonces estábamos revisando algunos textos de la escritura. Ah, se bloqueó esto. Ajá, ahora sí. Estamos revisando unos textos de la escritura. Primera de Juan 5:7, Mateo 3:16, 17, donde vemos, bueno, primera de Juan 5:7, ya lo dijimos, no lo voy a volver a repetir. Es un texto que la Biblia de los Testigos de Jehová y algunas traducciones modernas no incluyen, pero ya dijimos por qué razón nosotros sí lo incluimos y consideramos que es parte de la palabra de Dios. Si quieren saberlo, revisen el audio de la semana pasada o la serie de la primera carta de Juan. Porque si tengo que repetirlo, eso quiere decir que no están prestando atención y que no están escuchando los audios. Entonces, y debería preguntarlo. Preguntemos. Sí, se me ocurrió una idea maravillosa. ¿Por qué razón primera de Juan 5:7 no aparece en algunas Biblias? ¿A quién le pregunto? El que tenga cara de no me pregunte a mí, a ese le voy a preguntar. No, mentira, a mí no me gusta avergonzar a la gente. Bueno, a veces sí, dependiendo, ¿no? Vamos a preguntarle, ¿a quién le preguntamos? Armando, un número del 1 al 10. ¿Qué número? Del 1 al 10. 9. Hermana Marora se lo ganó. Hermana Marora, ¿por qué nosotros consideramos que primera de Juan 5:7 sí debemos aceptarlo y está en nuestras Biblias versión Reina Valera? Las otras versiones no comparten la misma enseñanza. ¿A quién más le preguntamos? Hermana Marona, número del 1 al 10. Usted le va a tirar la papa caliente a otra persona. ¿El 9 otra vez? No, no puede ser. ¿El 20? Preguntemos entonces, así dedocráticamente. Keila, ¿por qué nosotros entendemos que primera de Juan 5:7 sí es un texto inspirado y otras versiones de la escritura lo suprimen? Pasa. Hermana Maritza, en el griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pasa. Bueno, vamos a preguntar. Edwin, tenía cara de no me pregunte y entonces yo vamos a preguntarle a Edwin. Pasa, Edwin. Jessica, sí debes tener idea porque ella hizo una tarea alguna vez sobre ese tema. ¿Por qué, Jessica? Ajá. Ella habla del texto mayoritario y ese versículo está incluido en el texto mayoritario, texto bizantino, ¿sí? O textus receptus, del latín. ¿Y el otro texto cuál es? Génesis, de donde nosotros tenemos nuestras traducciones modernas. Está el mayoritario. ¿Cuál es el otro? Lo que uno hace cuando hay gente que no hace sino señalar y uno dice, vea, no sea qué, criticón. El texto crítico, que es un texto que procede de la iglesia de Alejandría, de la biblioteca de Alejandría, ¿sí? Texto alejandrino también se conoce, y es un texto viciado porque la iglesia de Alejandría progresivamente fue apartándose y fue asumiendo algunas herejías, y por eso ese texto no es confiable, aunque afirmen que es más antiguo que el texto mayoritario. Aunque así fuera, que no lo es, porque nosotros vemos citaciones o referencias a 1 Juan 5:7 en documentos antiguos como la misma Didache, citado por padres de la iglesia del segundo siglo. Aunque el texto alejandrino tenga más años, tuviera, no lo hace veraz, porque lo que hace veraz al texto es el número de copias. Así fuera muy antiguo, fuera antiquísimo, si era falso no se copiaba, se desechaba. Y el texto mayoritario tiene muchísimas más copias que el texto alejandrino, de donde procede el Códice Vaticano, Códice Sinaítico, utilizado por Huesco Dijor y Nestlé, como la marca Nestlé, y Alan, de donde procede el texto crítico, que
en el cual se basan las Biblias modernas. Nueva versión internacional, traducción en lenguaje actual, palabra de Dios para todos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra Biblia se basa en el texto Receptus e incluye, o texto mayoritario incluye 1 Juan 5:7. Bueno, la próxima vez que les pregunte esto tienen que responderlo con claridad porque ya es como la quinta vez que digo lo mismo. Y de hecho se hizo una serie sobre que involucró toda una enseñanza sobre este punto. Y ya deberían saberlo, ¿cierto? Entonces, tenerlo bien presente. Éxodo capítulo 3, creo que revisamos sí, la doxología de 2 Corintios 13:14. Éxodo 3:14. Éxodo 3:14 nos narra la historia de cómo Moisés se presentó. Y eso también nos ayuda, ¿no? Porque nos ayuda a saber que nos falta mucho pelo para el moño, nos falta. No, yo sé, no, porque si nos preguntan y no respondemos correctamente, quiere decir que nos falta. Cosa que le pasó a muchos en el examen, que uno les pregunta, por ejemplo, ¿cómo podemos conocer a Dios? Si Dios es incomprensible, ¿cómo podemos conocerle? Y empiezan. Pues Dios se reveló a través de la creación y tenemos la revelación general. No, eso no es lo que yo estoy preguntando, porque yo pregunto con base en la clase, según los conocimientos que se exponen en la clase. ¿Qué se expuso en la clase? A través de sus atributos. Entonces, quieren enredar, ¿no? Parecen paisas. No, y el Señor precreó al principio la revelación general y después vino Jesucristo. No, pues yo no estoy preguntando por la revelación general o la revelación especial. Eso ya es un tema de bibliología, ¿sí? Yo estoy preguntando lo que se ha visto en clase, ¿sí? ¿Qué es la soberanía? ¿Sobre qué cosas gobierna Dios? Y sobre todo. No, lo que vimos en clase, había varios ítems, ¿cierto? Entonces de eso se trata. No hagan trampita porque eso no está bien, ¿sí? Y no saben, y entonces empiezan a contar, no, y sí, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, no estamos hablando de eso, ¿sí? Yo me río para no llorar. Éxodo 3:14. Por favor, vamos a Éxodo 3:14, nos narra la historia de Moisés en la zarza ardiendo. Él no estaba en la zarza, estaba frente a la zarza ardiendo y el Señor se le presenta, le dice, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Él no dijo, yo soy así, yo soy como esto, yo soy como lo otro, mucho gusto, me llamo fulano. No, yo soy. Porque su existencia no tiene explicación. Él es. Todas las cosas que existen fueron creadas, pero Él no fue creado, Él es eterno. En ese sentido, nosotros podemos decir que Dios no existe. No en el sentido de los ateos, sino en el sentido bíblico y estricto de la palabra, Dios no existe, Él es. Pero para poderlo entenderlo, hablamos de la existencia de Dios, pero en realidad Él no existe, porque todo lo que existe ha sido creado. Entonces, existencia es sinónimo de creado, pero Dios no fue creado, Él no existe, Él es. Siempre ha sido. Y siempre será. Él es. Pero no hay problema en utilizar la palabra existencia para hablar de que Él realmente es y no aceptar la oposición de los ateos cuando dicen Dios no existe. Entonces uno les va a decir, tienes razón, ¿no? No, uno dice, no, Dios sí existe. La creación testifica de que Él existe, la palabra de Dios, la naturaleza, la ciencia, ¿sí? Pero estoy aclarando un término, ¿no? Para que
Ay, el pastor dijo que Dios no existe, nos volvimos ateos. Nada. Cuando hablamos de eso estamos aclarando términos. Y pues como ustedes ya son personas que ya llevan tiempo, son estudiantes de la palabra, o eso espero, entonces ya deberían distinguir entre estos dos términos, ¿cierto? Juan 14:11. Juan 14:11, allí Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él les dice, tanto tiempo, Felipe, que hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. ¿No sabéis que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Así dice. Juan 14:11. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Esto ya lo habíamos revisado la semana pasada. Que ha visto a Jesús, ha visto al Padre, porque el Padre y Jesús son Dios. Él se está equiparando a Dios allí. Él no dijo el Padre y yo somos el mismo. Dijo no, el Padre y yo uno somos. Primera a los Corintios 8:6. Ah, claro. Juan 14:11 dice, 14:11. Creed, estoy en el 14. 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De hecho, el Evangelio de Juan nos presenta los famosos yo soy de Jesús. Cuando él dice yo soy, él está diciendo que él es Dios, porque Dios en el Antiguo Testamento se reveló como el yo soy. Miremos Éxodo 3. Él le dice a Moisés, yo soy. ¿Y qué dijo Jesús en el Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan? Que es el único evangelio que nos presenta a los yo soy de Jesús. Yo soy, dijo. Yo soy ¿qué? ¿El qué? El buen pastor. ¿Qué más? Yo bien, ¿y usted? La luz del mundo. ¿Qué más? El agua de vida. ¿Qué más? La puerta. ¿Qué más? El camino, la verdad y la vida. ¿Qué más? La resurrección y la vida. ¿Qué más? La vid. Bueno, entonces, ¿por qué lo querían matar? Solamente estaba comparándose con algunas cosas, porque los judíos entendían que cuando él dijo yo soy, de hecho cuando él les dice a los judíos antes que Abraham fuese yo soy, lo intentaron matar, dice la palabra de Dios, porque entendieron que se estaba haciendo igual a Dios. Me van a matar, ¿por qué me quieren matar? ¿Por cuál buena obra? Y dice, no, porque tú al decir yo soy, te estás haciendo Dios, porque estás diciendo que eres más grande que Abraham. Ellos lo entendieron, nosotros no lo entendemos. Nosotros no lo entendemos, tiene que venir alguien a predicárnoslo y abrir, tenemos que abrir un comentario bíblico y estudiarlo para poder entender que Jesús estaba haciendo igual a Dios, porque Él es Dios. Primera a los Corintios 8:6. Primera a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, efectivamente, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Qué dice? Hay un solo Dios, sí, el Padre. ¿Está bien? Si llegara hasta ahí, nos haríamos testigos de Jehová. Pero el versículo sigue. Del Padre proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor. Bueno, pero es que Dios es el Padre, o sea, el Padre es Dios y Jesús es el Señor. Entonces Jesús es más chiquito porque Jesús es un Señor. Pero es que Pablo no tiene la culpa de que tú y yo hayamos rebajado la palabra Señor y en nuestra cultura le decimos Señor hasta a un perro. Compramos un perro, le ponemos Firulais y le decimos Señor Firulais. O le decimos Señor a un niño. Usted, señorito, se me calla. A ver, Señor, contésteme la pregunta. No. Señor, a lo largo de los siglos ha sido un título de honor. Y la palabra Señor que tenemos aquí, Kyrios, era un título que solamente se le atribuía a Dios y a nadie más. Por eso cuando vemos en el Imperio Romano al César demandando que se le dijera Señor, los cristianos inmediatamente decían no, Jesucristo es el Señor, y fueron asesinados como le mencioné hace 8 días y se acuerdan. César es el Señor y ellos decían no, Jesucristo es el Señor. Ah, bueno.
¿Eso quiere decir que el Imperio Romano tenía problemas con la religión cristiana? No, no tanto. No tanto. El Imperio Romano permitía que las naciones conquistadas preservaran su cultura y su religión. Eran respetuosos porque a ellos les interesaba era tener el imperio en paz, la famosa Pax Romana. Que el imperio estuviera en paz y eso preservaba la unión del imperio porque estaban siendo atacados sobre todo desde el norte por las tribus bárbaras y desde Asia por los hunos. Era una tribu bárbara también. Y a él le interesaba que el imperio se mantuviera fuerte. La unión hace la fuerza. Entonces, el rey respetaba, pero el César era Dios. Yo a ustedes judíos les permito que crean en Jehová, en Abraham, y que hagan sus rituales, que hagan lo que quieran. Pero también tienen que aceptar que el César es Dios. Tienen que aceptar que el César es Dios. Y el único pueblo que se rebeló contra eso, ¿quién fue? ¿Los judíos? No, la iglesia. Porque los judíos, con tal de preservar su nación y su vida, ellos no se metían con Roma. Claro, hubo varias rebeliones, varios levantamientos, pero Roma supo aplastarlos. Y cuando se cansaron en el año 70 acabaron con todo. Bueno, después de eso ya por allá en el siglo segundo, ¿sí? Fue ya cuando el imperio paganizó Jerusalén, pero ahí iban los judíos en paz y respetándose mutuamente, pero la iglesia dijo, no, Jesús es el Señor y solo Jesús es el Señor y por encima de Jesús no hay nadie. Y eso le costó la vida a los creyentes. Por eso Pablo dice en Romanos 10:17 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y no está hablando de la oración de fe. Es un testimonio público. Es como si el día de mañana dijeran, a los que carguen una Biblia bajo el brazo, pues ahorita nadie la carga, ¿no? Porque todo es el teléfono, pero los que tengan una Biblia van a ir presos. Y alguien escribiera, si tú tienes la Biblia serás salvo. Entonces, ay no, sí, mire, el que agarra una Biblia se salva. No, hay que entender el contexto. El que agarra una Biblia, hermano, es porque está dispuesto a morir por Cristo. Tiene que ser un verdadero creyente. El que diga Jesús es el Señor, tiene que ser un verdadero creyente porque Roma lo va a echar a la cárcel y puede terminar torturado o muerto. Eso es lo que dice el texto. Bueno, y Jesús es el Señor. ¿Sí ven? Jesús es Dios. Ese título solamente se le atribuía a Dios. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Esto les suena algo? ¿Les suena algo? ¿Se les parece algo? Hoy amanecí sentimental porque me van a dar ganas de llorar. ¿Con qué despedimos todas las reuniones? La doxología que hacemos al final del culto de oración, del culto del Día del Señor. ¿Cuál? La doxología. ¿Qué dice la doxología? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria. ¿Y de quién está hablando? De Dios. Y el mismo Pablo que escribió en la carta a los romanos nos dice en la primera carta a los corintios que hay un Dios del cual proceden todas las cosas y hay un Señor por medio del cual son todas las cosas. Y si en Romanos 11:36 nos dice que Él es Dios, aquí está diciendo que de Jesucristo, por medio de Jesucristo son todas las cosas, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí ven? La Biblia se explica a sí misma. La Biblia no se contradice, se complementa. Si ven que Pablo nos está diciendo, nos está haciendo una referencia a la carta a los romanos en la primera carta a los corintios, nos está diciendo, miren, Jesús es Dios. Hay una concordancia en la escritura, ella se complementa. Hechos 2:33.
Y por favor, pues apunten. Yo de todas formas les mandaré las diapositivas. No son las mismas porque ya las he modificado para incluir este estudio de la confesión de fe. Entonces, no, yo ya las tengo porque siempre es lo mismo los domingos. No es lo mismo. Y aunque así fuera, ya quedó demostrado con las preguntas que hice al comienzo que falta. Todavía falta. Hay que repetir y repetir. Hechos 2:33. Hechos capítulo 2, versículo 33. Ese es un texto muy conocido. Muy conocido. Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios, está hablando de Jesucristo, ¿no? Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Qué dice ahí? Que hay un Padre, hay un Dios, está hablando de Jesucristo y que hay un Espíritu Santo, que ahí está la Trinidad. ¿O no está? ¿O no? ¿O no? Ahí está la Trinidad. Jesús, porque la predicación está hablando de Jesús, la predicación de Pedro está hablando de Jesús. No está hablando de la resurrección de Jesús, que era el tema de predicación de los apóstoles, no era la prosperidad, el éxito y vamos a poder irnos en dinero y vamos a ser millonarios. ¿Usted por qué repite tanto eso, pastor? Porque ese es el pueblo en el que vivimos, hermano, ese es el contexto en el que vivimos. Los apóstoles y escritores de la Biblia trataban los temas del contexto en el que vivían. Gnosticismo, judaísmo, docetismo, herejías contra la naturaleza divina de Jesucristo. De hecho, esa es la defensa en el Nuevo Testamento. Judaización del Evangelio, estaban judaizando el Evangelio. Y esos son los temas que trata Pablo. ¿Cuál es el tema que nos acecha a nosotros? El falso evangelio moderno, la cultura del mundo, el antropocentrismo en el mundo y en la iglesia. Por eso yo repito tanto, porque vuelvo y repito, hay personas que todavía, incluso dentro de nuestra congregación, consideran pastores a esas personas. Lo ven en la calle, les dicen pastor, y yo digo, imposible. Yo no estoy diciendo que me digan pastor a mí. Pero ¿cómo es posible que le digan pastor a un falso maestro? Cuando la Biblia dice, con el tal, ni aún comáis. Ay, vino el pastor, invitémonos a la casa hace tiempo. ¿Cómo así? O sea, ¿de verdad no te ha servido tanto estudio de la palabra? Son falsos. Son falsos. Dios no los ha destruido porque es muy grande y tiene mucha misericordia. Pero el mandamiento para su iglesia es cero comunión con esas personas. Porque son lobos disfrazados de oveja. Hermano, es que usted es un resentido, porque me lo han dicho. Usted es un resentido, usted tiene algo personal. Pues claro que tengo algo personal. Porque están pisoteando el evangelio. Por precio, por dinero, por fama, por influencias. Hermanos, que ustedes son muy enérgicos con ese tema. Pues claro, porque yo amo a Dios y amo a Jesucristo. ¿Por qué cuando se meten con nuestras mamás nos molestamos? No, con mi mamá no se meta, ¿sí o no? Con los hijos, ay, usted a los papás no le dice algo de los hijos, ahí se sale el viejo hombre sale ahí, ¿no? Con mi hijo. Pero nos dicen pestes de Dios y, sí, pastor, Dios le bendiga. Sí, no, es mejor no debatir. La palabra no se hizo para contender. Ay, sí, no contendemos. Pero que se metan con el hijo de uno sí saca los puños, ¿sí o no? Pero para contender por el evangelio no. Por los afectos. Por los afectos. Dios es Dios. Y Él nos dice en su palabra que debemos contender ardientemente por la fe. No, pero lo que pasa es que las personas han sido mal enseñadas, claro, pero son responsables, porque como vamos a ver hoy, los falsos maestros se amontonan porque hay gente que desea oír esa predicación. Es decir, oferta y demanda. Si no hubiera drogaditos en el mundo, el negocio de las drogas no sería negocio, irían a la quiebra. Los narcotraficantes no tendrían negocio, ¿no? Pero nadie consume. Pero porque hay gente que consume, es que la droga es un negocio que deja mucho dinero. Si no hubieran personas que quieran escuchar falsas enseñanzas, no habrían falsos maestros. Pero las hay.
Ay, sí, yo quiero eso, predíquenme eso. Y ahí están. Ahí están. Entonces, aquí si ya cerramos el paréntesis, versículo 32. Hechos 2:33, perdón. Ahí están las tres personas de la Trinidad, hermano, y el que no las vea es porque no las ha... Tiene que aprender a leer, porque el texto, Pedro está hablando de Jesucristo resucitado y dice que él fue, después de su resurrección, exaltado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Y habiendo recibido del Padre, ¿qué promesa? La promesa del Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. Clara, clara. Listo. Volvamos a la confesión. En este ser divino infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo, Hijo y Espíritu Santo. Ya lo vimos la presentación. De una sustancia, un poder y una eternidad. Teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. ¿Qué significa indivisa? Que la esencia no se puede dividir. No es que es una torta, la torta de la divinidad, y que se partió en tres y Jesús agarró un pedazo, el Padre agarró otro pedazo y el Espíritu Santo agarró otro pedazo, porque eso es entendible desde el punto de vista humano. Bueno, sí, la divinidad es una torta y cada quien tiene su porción. Como la repartición de bienes cuando una pareja se divorcia. No. Jesús es Dios con toda la esencia de Dios. El Padre es Dios con toda la esencia de Dios. El Espíritu Santo es Dios con toda la esencia de Dios. Hermano, yo no entiendo, pues yo tampoco, pero es lo que la Biblia enseña. Y el que no entendió y trató de explicarlo, le pasará lo que le pasó a Arrio, a Sabelio, a los gnósticos, etcétera, etcétera, etcétera. Herejía. Caen en la herejía porque tratan de comprender a un Dios que es incomprensible. Bueno, pues hermano, entonces, esa explicación que usted está dando, ahí cabe todo. Bueno, mira hermano, si tú tienes un problema con la Trinidad y no quieres entender, o como dijo, porque no es que el hermano Boris es muy bravo, no vea. El pastor Sergio Riel le respondió así a una persona porque le explicaron la doctrina de la salvación a la persona y se da la evidencia bíblica, la persona no entendía. No, pero es que yo necesito que yo quiera comprenderlo. El pastor le dice, bueno, si para usted no es suficiente la evidencia bíblica, usted tiene un problema. El problema es suyo, no es mío, porque ahí está la evidencia bíblica. O no cree en la Biblia, ¿sí o no? O tiene un serio problema con Dios. Hay pecado, porque cuando una persona rechaza la enseñanza que presenta evidencias bíblicas y dice, no, todavía no entiendo, no, necesito que me lo venda. No, pues que vuelvo, como dije al comienzo, la iglesia no trató de vender la Trinidad, la iglesia la presentó y punto, a lo largo de los siglos. No entiendo, doble rodilla, órele a Dios para que pueda entender. Y si no lo entiende, es porque muy probablemente no ha nacido de nuevo. Porque este es el Dios de la Biblia, un Dios trino. Sin Trinidad no hay salvación. Sin Trinidad no hay salvación. Entonces es un misterio. ¿Cómo puede ser Jesús Dios todo el tiempo y el Padre ser Dios todo el tiempo? Bueno, eso es lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia dice. Porque de pronto aquí hay algún científico que cree que puede entenderlo todo. Yo le voy a preguntar, bueno, explícame qué tan grande es el universo. El universo es visible, ¿sí o no? Explícame qué tan grande es el universo. Y estamos hablando de algo visible y limitado, ¿no? Limitado. El universo tiene un límite porque es una creación. Explícame qué tan grande es el universo. Explícame cómo se compone la luz en fotones. Bueno, ahora explícame por qué la luz tiene dos naturalezas. La naturaleza corpuscular, ¿sí? Los fotones se comportan como partículas, pero también se comportan como ondas al mismo tiempo. Los fotones no tienen masa, ¿sí sabían? Los fotones, que son las partículas
que componen la luz no tienen masa. Para mí eso es increíble porque todo en el universo tiene masa, tiene materia, pero los fotones no. ¿Cómo es posible eso? Pero nosotros en la casa ya quitaron la luz y mi amor, se fue la luz. No, la luz no existe porque los fotones no tienen masa. ¿Cómo comprendemos eso? Es una realidad, es una realidad. Ahora, ni los científicos han podido explicar por qué los fotones se comportan como ondas y como partículas al mismo tiempo, pero cuando son observados a través de los instrumentos de observación, solamente se comportan como partículas. Y en los fenómenos de la naturaleza se comportan como ondas. Entonces ellos encienden sus artefactos para investigar y quieren ver el comportamiento ondular de los fotones, y cuando miran, no, les juega una broma el fotón, se comporta como partícula. Hombre, pero en la naturaleza son ondas, sí, porque chocan contra un espejo y se reflejan. Pasan a través de un hueco y vemos la refracción de las ondas de luz, ondas, pero cuando lo miran, partículas. Oiga, ¿son inteligentes o nos están tomando el pelo? No lo han podido explicar. Ahora vamos a creer que vamos a poder explicar la naturaleza de Dios, que vamos a entender la Trinidad, que vamos a poner a Dios en un microscopio o lo vamos a sentar en el banquillo de los acusados. No, peor todavía. No, Dios es demasiado grande, hermanos. Nosotros no podemos conocerlo. Él se revela a nosotros. ¿Sí ven la diferencia? El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. Es decir, el Padre no ha sido engendrado ni procede de nadie, Él es eterno. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y eso es lo que vamos a ver. Proverbios 8:22. Uy, ese está largo. Eso lo vamos a dejar de tarea porque se nos fue el tiempo. Por el momento les voy a mencionar porque no quiero que nos extendamos más. Cuando la Biblia dice que el Hijo es engendrado del Padre, no está hablando de que el Padre en la eternidad lo creó, sino que está hablando de la relación filial que hay entre el Padre y el Hijo. Por eso Él se llama Hijo. Hijo, y por eso Él se llama Padre, así como la relación de un papá con un hijo. La primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad se relacionan como un padre y un hijo. Ya saben, entonces los que tienen hijos, cómo debe ser su relación con sus hijos. Como decíamos ayer en la ceremonia, la relación de dos esposos representa la relación de Cristo y la iglesia. Cuando dos esposos no se comportan como deben comportarse, están pisoteando la relación de Cristo y la iglesia. Están dando un mal testimonio. Mal testimonio no es acostarse con una vieja que no es la esposa de uno, ni emborracharse. Sí es mal testimonio, pero pensamos que eso es únicamente mal testimonio. Y si yo soy una mujer que no obedezco a mi marido, ¿no es mal testimonio? Ay, no se queden calladas, mujeres, no se queden calladas porque la Biblia lo dice. La iglesia se sujeta a Cristo, Efesios 5, la mujer se sujeta al esposo. Y cuando yo no me sacrifico por mi esposa, ¿estoy dando mal testimonio? Claro que sí, cuando no soy el hombre de la casa, porque es que hay hombres que, tal cosa, espere, le pregunto a mi esposa. Mire, fulano, que espere que yo tengo que hablar primero con mi mujer. Ah, no, mi hijo. Para esa gracia hubiera quedado escondido debajo de las naguas de la mamá. ¿O enaguas? ¿Cómo? Debajo de las enaguas de la mamá. Porque se salió de la cuna de la mamá de tomar lechita para que ahora la esposa le dé lechita. Se comportan como bebés. Pero es que tengo que hablar con la esposa a ver qué dice. No, dijo que no, ya no me da permiso. Se pone brava así, voy. Ah, no, hombre. Amárrate los pantalones, hermano. Porque Cristo no es así. Cristo no le pregunta a la iglesia, Cristo no se somete a la iglesia. Cristo ama a la iglesia y se sacrifica por ella, pero Cristo no se deja gobernar por la iglesia. Él es el que gobierna, Él es la cabeza. El hombre tiene que ser igual en su matrimonio. Son un reflejo, el matrimonio es reflejo de Dios.
Y la paternidad también es un reflejo de Dios, como la relación de Dios el Padre con Dios el Hijo, así tiene que ser tu relación con tus hijos. No, yo a mí sí, yo respondo en la casa, ¿por qué? Porque yo llevo el mercado. No, pues, mira la relación del Padre con Jesús, a ver si es que el Padre solamente le da mercado a Jesús. La relación de los hijos con el Padre, ¿cómo es Jesús con el Padre? El Hijo, siendo Dios, se subordinó a Dios en la economía trinitaria, en el estado de humillación obedeció a Dios. ¿Cómo son los hijos con los padres? No, yo ya tengo 18, ya trabajo, gano sueldo, ahora yo me mando solo. Ya no pido permiso para salir porque yo me mando solo. Yo me gusta el marihuanero de por allá del barrio X y me voy a cuadrar con él porque yo ahora tomo mis decisiones. Pero no es cristiano, no importa, está bien simpático. Tiene moto y tiene tubo de escape que hace ruido y no se pone casco y es reggaetonero y me voy con él. Yo me mando sola. ¿Te llamas cristiana? ¿O te llamas cristiano? ¿Cómo es la vida de Jesús con el Padre? Obediencia total. Así deben ser los hijos con los padres. ¿Sí ven que las obras de la creación nos muestran quién es Dios? Estamos hablando solamente del matrimonio y de la paternidad. Imagínense si estudiáramos todo lo demás. Nos quedaríamos boquiabiertos de ver cómo toda la creación, ahí sí se cumple lo que dice el libro de Salmos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque el mundo en el que estamos habla de Dios. Lo que pasa es que nosotros, pues, de la semana entrante continuamos con los textos que nos hablan de la procedencia del Espíritu Santo, que también lo explicamos ya, esto lo explicamos en la serie sobre el Espíritu Santo de los miércoles, y la relación entre el Padre y el Hijo. ¿Listo? Lo dejamos para dentro de 8 días. Dentro de 8 días les traigo los exámenes, de verdad hoy se me olvidó porque se fue la luz en la casa y entonces tocó correr. Aquí no se ha ido la luz, esperemos que no se vaya. Vamos entonces a orar y las hermanas encargadas del refrigerio pueden ir preparándose. ¿Perdón? No le escucho, hermana. Yo ya dije la tarea. Escuchen el audio, pues yo dejo la tarea es para que cuando yo les pregunte respondan, porque les hacen una pregunta y después no saben nada, entonces ya el problema no es mío, es de ustedes que tienen que escuchar bien. No estamos escuchando bien. Yo dije, y lo repito, estos textos tienen que revisarlos para la semana que viene, lo de la tercer grupo. Dije Proverbios 8, dije no lo vamos a revisar hoy por cuestión de tiempo, les voy a hablar de el Padre engendró al Hijo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero esto les queda de tarea para dentro de 8 días para que ustedes lo revisen. ¿Con qué fin? Que ustedes vengan a la clase y sepan más o menos de qué se va a hablar y no vengan por el tiempo, 8 días, sin exponerse a la clase, vengan de pronto perdidos y yo les vaya a hacer una pregunta y no sepan de qué va la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos que estar más atentos a la exposición. ¿Listo? Entonces vamos a orar, por favor. Las hermanas encargadas del refrigerio se van preparando y vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas y esta enseñanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. A lo largo de la historia, Señor, has edificado tu iglesia. A lo largo de la historia, Señor, has levantado hombres valientes que estuvieron dispuestos a entregarlo todo, aun sus propias vidas, por defender tus palabras, por defender la sana doctrina. Hombres que se enfrentaron al mundo entero con tal de preservar, Señor, la pureza de tus palabras. Y hoy nosotros, después de 20 siglos de historia, podemos, Señor, mirar la Escritura, entenderla a través de tu Espíritu Santo, pero también
por el trabajo de ellos, Dios, porque no inventamos la rueda ya fue inventada y hoy usamos la rueda. No inventamos estas doctrinas están en tu palabra, pero podemos tener un entendimiento mejor gracias al trabajo de estos santos hombres de Dios, empezando por tus apóstoles, seguido por los padres de la iglesia, seguido por los prerreformadores. Después tenemos a los reformadores, después tenemos a los puritanos, después tenemos a los bautistas tempranos. Y hoy tenemos, Señor, todo esto en nuestras manos para poder estudiarlo y llenar, Señor, nuestra alma de tu conocimiento. Pero estando por encima de todo tu palabra. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Te alabamos, te damos honra y gloria, amado Rey. Ayúdanos a comprender estas enseñanzas, a ser humildes, a no confiar en nuestra propia inteligencia. Tu palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre, empezando por mí mismo. Ayúdanos, amado Rey, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, tenemos un receso de 15 minuticos. En 15 minutos vamos a iniciar el culto. Sublime gracia del Señor.